Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro Durantia. Continuamos, esta es la novena sesión dentro de los conceptos básicos. Seguimos en el prólogo, vamos avanzando poco a poco en este texto que es, bueno, pues de los más abstractos que tiene el libro Durantia. Ya solo nos quedan 3 epígrafes y 4 epígrafes y hoy vamos a hacer 2 de los 4. Entonces nos quedarán otro par de sesiones más y ya a partir de ahí pues comenzará la lectura individual y sencillamente pues sesiones explicativas de algunas cosas importantes para aclarar dudas. Bien, pues hoy estamos en el epígrafe 9, Dios el último, del repetido prólogo y nada más que comenzar a leer. Decir antes que, bueno, pues estos 4 epígrafes que quedan del prólogo son los más abstractos, entonces os pido un poco de paciencia, os vuelvo a repetir que sencillamente el ir oyendo estas cosas pues se va quedando irremediablemente y bueno, pues es como un puzzle que se van poniendo piececitas y cuando se termina el puzzle pues ya hay una comprensión completa, pero por ahora estamos poniendo algunas piezas y no vemos la definición completa de lo que estamos llegando a comprender, pero bueno, como yo el camino ya lo he recorrido, os digo que es posible y al final pues esa comprensión es muy fructífera para la evolución espiritual general de cualquiera que lo afronte, y más cuando estamos complementando el libro Durantia con un enfoque no dualista de un curso de milagros, y si en algún momento se tercia, pues incluso con algunos conceptos que saldrán de un curso de amor. Bueno, pues Dios el último, habíamos visto en la pasada sesión, en las 2 pasadas sesiones, habíamos visto el Ser Supremo y Dios el séptuplo. Hoy toca Dios el último y espero que también podamos ver Dios el absoluto. Y bueno, pues vamos a hacer una explicación previa para situarnos un poco. Y lo primero que hay que decir es que, como ya estáis viendo, lo que en un curso de milagros era Dios, sencillamente, y su Hijo, y bueno, pues la respuesta divina dentro del sueño, que se resumía como el Espíritu Santo, pues aquí en el libro Durantia empezamos a manejar muy diversas perspectivas de las diferentes manifestaciones de Dios. Pues bueno, como estáis viendo, era lógico y era esperable el que si Dios es absoluto, infinito y eterno, pues no iba a ser tan sencillo el empezar a aproximarnos a su comprensión, ¿no? Bueno, pues de hecho siempre en las religiones y en la espiritualidad profunda se han manejado conceptos muy simplificados de Dios, mucho más avanzados los de la espiritualidad profunda, es decir, los de la religión revelada, que los conceptos de Dios de las religiones tradicionales, las religiones evolutivas, mucho más acertados, pero siempre pues que tenemos un propósito de evolución espiritual personal, no hace falta complicar las explicaciones sobre Dios, que es lo que hace un curso de milagros, no las complica, sencillamente pues es un padre para nosotros y con eso tenemos suficiente para realizar nuestra evolución personal. Pero si se nos ha dado esta quinta revelación de época, que son los documentos de Durantia, pues precisamente es porque
llegado un determinado momento, el estudiante de espiritualidad no debe conformarse con los conceptos simplificados de Dios que se le dan para la evolución personal, sino que tiene que tener una cierta cultura general, aunque sea tendencial, porque ya nos reconoce el libro de Durantia que le es muy complejo explicarnos a las mentes finitas estas realidades infinitas y absolutas. Pero sí es bueno para el estudiante empezar a tener una cultura general, una madurez en cuanto a estos conceptos, significados y valores pues mucho más ordenados en su mente, mucho mejor descritos y que realmente pues van a facilitar un enriquecimiento del estudiante de espiritualidad y eso pues va a aumentar su visión espiritual, su visión de conjunto, su comprensión intelectual y, y por lo tanto pues va a ser bastante enriquecedor para esa progresión individual también, ¿no? Estas manifestaciones, diferentes manifestaciones que estamos viendo sobre Dios, pues por hacer una recopilación, y desde ahí ya empezaremos a leer una recopilación de lo que hemos visto, pues empezábamos con distinguiendo la realidad original, que es el yo soy indiferenciado, es decir, el yo soy es esa primera causa incausada, absoluta, eterna, de la cual procede todo, y bueno, pues ese sería nuestro Dios simplificado, ¿no? El yo soy. Luego, a partir de ahí, pues se nos explica que para poder poner en funcionamiento su plan, por su mera voluntad, pues se empieza a realizar unas diferenciaciones internas. Hice un diagrama sobre todas estas cuestiones y lo puse en mi página de Facebook y también en el chat de WhatsApp en donde convocamos estas reuniones. Ese yo soy, cuando empieza a realizar esa diferenciación, es sencillamente porque tiene un plan. Tiene un plan y bueno, pues para poder desarrollar ese plan de la totalidad, pues tiene que realizar esas diferenciaciones internas, dice el libro de Durantia, para escapar de las cadenas de la infinidad total, porque si no realizase esas diferenciaciones internas, que acaban culminando en esas diferentes manifestaciones de Dios que nos cuenta el libro de Durantia, pues no se podría llevar a cabo todo lo que en un curso de milagros se ha descrito como sueño. No podría haber ocurrido. Es decir, para que el sueño, un segundo orden de realidad, una pseudo realidad, en ese sentido una ficción, porque solo hay una realidad que es la de allí, que es precisamente pues el yo soy, ¿no? Para que pudiese ocurrir, pues tuvo que hacer unas diferenciaciones internas, porque no hay más que Dios, es todo abarcador, entonces las diferenciaciones son internas, lógicamente. Se diferenció entre los aspectos personales y los no personales, entre los actuales y los potenciales. Los actuales precisamente siguen allí y los potenciales pues están aquí en espera de todo ese desarrollo del sueño que permitirá pues un retorno, un perfeccionamiento, una evolución para al final pues conseguir al final del sueño pues incluso más de lo que en esa tendente infinidad divina, pues más de lo que era esa infinidad previa, ¿no? Si es que este concepto puede establecerse así. También se diferenció lo deificado de lo no deificado. Lo deificado ya vimos que es lo que tiene la cualidad de divinidad, es decir, lo deificado es lo que tiene atributos divinos y suele coincidir con lo personal, pero ya dijimos que no había que confundir esa diferencia de personal e impersonal con lo deificado y lo no deificado, porque aquí, en lo más profundo del sueño, aquí, en el nivel físico material de lo finito, tenemos manifestaciones personales e impersonales,
pero no son las personales de aquí deificadas, tendrán que deificarse adquiriendo divinidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esa es la diferencia entre esas diferencias. Y, bueno, pues también teníamos lo existencial, que es lo de allí, que es lo eterno, es lo absoluto, y lo experiencial, que es lo de aquí, que es lo que para alcanzar esa perfección necesita un desarrollo evolutivo. Es perfeccionante, no perfecto. Nosotros nos estamos perfeccionando, estamos evolucionando, estamos adquiriendo cada vez más divinidad. No solo en los aspectos personales, que somos nosotros, los fragmentos del soñador, sino también el escenario. El escenario finalmente son aspectos impersonales de Dios en potencia. Y bueno, pues esa segunda diferenciación, ya vimos que del yo soy había una primera diferenciación, de la cual, bueno, pues esto es muy abstracto, pero vimos que salían la infinitud, que es, bueno, pues los aspectos no personales, el un infinito, que es el aspecto personal del yo soy, y la reunión de ambos aspectos personales e impersonales, que sería el yo soy la infinidad, esa reunión. Pero bueno, ahí había una primera diferenciación interna triuna, dice el libro de Urantia, triple. Luego vino las relaciones entre esas tres diferenciaciones triunas. Si haces las relaciones, pues salen 7 relaciones, ¿no? Una de cada tres, de esas tres, individual, más relacionadas 2 a 2, que son otras 3, más una última relación de 3 a la vez. Entonces son 7 manifestaciones. De esas 7 manifestaciones, pues ya vimos que se conseguía eternizar, dice el libro de Urantia, poner en función ya diferenciada los aspectos del yo soy, con esa primera fuente y centro, que es, sigue siendo la reunión de todo. La primera fuente y centro es el yo soy, en esta nueva forma de describirlo. Luego, pues, 2 aspectos personales más, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, y luego otros 3 aspectos impersonales. El paraíso, fuente y centro es impersonal, es el encargado, es la manifestación divina encargada de sostener el escenario del sueño, desde el punto de vista de la fuerza y de la energía. Esas 3 manifestaciones primeras, Hijo Eterno, Espíritu Infinito, o actor conjunto, porque actúa en conjunto, revelando la personalidad y la fuerza de la primera fuente y centro. El actor conjunto es tercera fuente y centro, ¿no? Segunda fuente y centro, Hijo Eterno. Tercera fuente y centro, actor conjunto, Espíritu Infinito. Y el paraíso, fuente y centro. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas 3 manifestaciones son existenciales y actuales, están allí, no salen de allí, para que nos entendamos. Y luego había otras 3 manifestaciones más, que son las potenciales, que son las que permiten que dentro del sueño, dentro de ese nivel experiencial finito, pueda realizarse ese perfeccionamiento que es en lo que consiste el sueño, ¿no? Entonces tenemos esas 7 manifestaciones funcionales del yo soy, existenciales y actuales, ¿de acuerdo? Actuales quiere decir que no necesitan evolucionar ni perfeccionarse, que son pues totales, absolutas, y no están sometidas a evolución. Sin embargo, las 3 manifestaciones potenciales, el absoluto de deidad, el absoluto no cualificado y el absoluto que unifica a esos dos, que es el absoluto universal, sí que están en la fase experiencial de la realidad, sí que están dentro del sueño, sosteniendo que pueda ocurrir todo lo que ocurre dentro del sueño. Bueno, una vez que esas 7 manifestaciones de Dios pues están en funcionamiento, pues comienza el sueño. Y el sueño comienza de una forma muy atenuada, comienza con un sueño feliz, pues surge el universo central de Abona, se llama de Abona el libro de Urantia.
Y entonces, en ese ínterin, algo se tuerce, y a partir de que algo se tuerce, ya es donde entra en juego la cuestión del sueño de ilusión, y bueno, pues ahí es cuando aparece la fase finita de la realidad. Bueno, realmente con el comienzo del sueño ya comenzó la fase finita, porque el universo central, aunque es eterno y es perfecto, sin embargo, no es absoluto. Está en el espacio. ¿Eh? Está ya dentro del sueño en el escenario. Pero bueno, algo se complicó y lo que fue al principio un sueño feliz, pues devino en la pesadilla, y ahí se formó el escenario de los 7 superuniversos. Y esa respuesta, como el Espíritu Santo que dio el Padre, Dios, al sueño, pues precisamente es ese Dios el séptuple, es el catalejo, que desde Padre, Hijo, Espíritu, ya dentro del sueño están las manifestaciones de Dios, que ya no son absolutas, que ya son finitas y que por lo tanto tienen que evolucionar. Y son el Ser Supremo, los 7 espíritus rectores, los ancianos de los días y los hijos creadores, uno de los cuales nos suena mucho porque es Micael de Nevadón, que aquí fue Jesús de Nazaret. Bueno, entonces ya dentro del sueño, esos descendentes, esas manifestaciones de Dios que descienden dentro del sueño, ayudan a los ascendentes, a los fragmentos del soñador, y en conjunto, asociadamente, pues van logrando esa evolución y esa perfección que acabará pues con diversas fases, superando el sueño hasta el despertar final, ¿no? Esas fases ya vimos que dentro del sueño era nada más comenzar el sueño y el universo central de Abona, pues la fase absonita. La fase absonita está entre la finita y la absoluta, está entre aquí y allí, es ese puente que decíamos. Esa fue la primera fase del sueño. Después algo se torció, vino la involución mental de algunos de los que estaban inmersos en esa aventura, y surgió el segundo escenario de lo finito, los 7 superuniversos. Entonces, bien, pues tenemos por lo tanto en el sueño al menos esos dos niveles, el absonito y el finito. Nosotros ahora estamos en los 7 superuniversos, en una de las últimas apariciones de un punto del escenario, y estamos pues al principio del nivel finito. Tenemos que evolucionar primero hasta el nivel absonito, hasta el puente. Tenemos que ir corrigiendo nuestra percepción y adquiriendo cada vez mayor divinidad hasta que trascendamos el espacio y el tiempo. Ese es el nivel de pesadilla del sueño, el espacio y el tiempo. Al trascender el espacio y el tiempo, pues de toda la evolución de todas esas criaturas, de todos esos fragmentos del soñador, dijimos que se iba formando el Ser Supremo, ¿de acuerdo? El Ser Supremo es la combinación de Dios el Supremo, que es espíritu personal proveniente de allí, que sería el soñador en stand-by, ya soñando y pues ahí, inconsciente, y luego el Supremo Todopoderoso, que es precisamente los logros experienciales que se van adquiriendo cuando todos nosotros, en conjunto con los descendentes y asociados con ellos, pues vamos evolucionando. Entonces, al final, cuando logremos salir de la fase finita del sueño, de la fase de los 7 superuniversos, cuando hayan evolucionado perfectamente, cuando todos nosotros hayamos adquirido esa divinidad y además el escenario se haya estabilizado, porque el escenario son aspectos impersonales de Dios y también son susceptibles de evolución y también se perfeccionan. Entonces, bueno, pues surgiría el Ser Supremo. El Ser Supremo es como que ya nos hemos reunificado, desfragmentado en ese primer nivel de sueño que tenemos que recorrer, que es el segundo que se creó, el de la pesadilla, y pasaremos al nivel absonito. El nivel absonito es el que está relacionado con el universo central de Abona, el que fue el primer nivel del sueño cuando comenzó, que era un sueño feliz.
luego se malogró. Bien, pues de la evolución, igual que de la evolución del nivel finito surge el ser supremo, de la evolución del nivel absonito surge Dios el último. ¿De acuerdo? Y luego hay otra evolución más previa justo ya al despertar general, que es en la que ya formamos Dios el absoluto. Y ya, pues a partir de ahí es la reunificación existencial, experiencial, y se supone que, bueno, pues el retorno de todos al yo soy. Esto por explicarlo en forma de cuento, porque ahora mismo no estamos preparados ni para explicarlo de una forma más compleja ni para comprenderlo. Hoy vamos a ver precisamente, el otro día vimos el ser supremo como culminación de la evolución en el nivel finito. Vimos como Dios el séptuple es esa respuesta de Dios al sueño en el que, bueno, pues con estos 7 niveles del catalejo, pues llega incluso hasta el último nivel del sueño, incluso el séptimo nivel de los hijos creadores paradisíacos, pues incluso vive entre nosotros, ¿no? Y nos enseña, ¿no? Bueno, pues con esa culminación de la evolución en el nivel finito, pasamos al nivel absonito. Y la culminación del nivel absonito es Dios el último, que es lo que vamos a leer a continuación. Y luego pasaremos ya a justo antes de volver allí todos, y entonces esa última fase será la culminación de Dios el absoluto. Bueno, pues vamos a leer a Dios el último, que dice así: así como el Ser Supremo evoluciona progresivamente a partir de la dote precedente de divinidad, del potencial abarcado de energía y personalidad del gran universo, pues empezamos con buena frase. Del mismo modo, Dios el último se eventúa de los potenciales de divinidad que residen en los dominios del espacio y tiempo trascendidos del universo maestro. Bueno, todo esto, esta frase, tal cual está leída, es esto que os estaba explicando previamente. Así como el Ser Supremo es la culminación de la evolución del sueño en ese nivel de pesadilla, en ese nivel finito, físico, material, del espacio y del tiempo, cuando eso culmina, pues pasaremos a ese nivel del sueño que ya es más asequible, que ya es el del sueño feliz. Ahí ya habremos trascendido el espacio y el tiempo, y entonces tendremos ahí otra fase, con otros conceptos y otros significados y otros valores diferentes de los que estamos intentando conseguir ahora. Es una fase pues más avanzada para nosotros. Y Dios el último pues es el resultado final de esa fase más avanzada, igual que el Ser Supremo es el resultado final de esta fase en la que estamos ahora mismo. Bueno, esto es lo que quiere decir este párrafo. Dice, la actualización de la deidad última, de Dios el último, actualizarse quiere decir pues que pasa de ser potencial a ser real. Ahora mismo es potencial, Dios el último, porque se actualizará, se hará real cuando todos los que ahora mismo estamos evolucionando en la fase finita, pasemos a la absonita y ahí continuemos esa evolución que tenemos por delante en ese otro nivel absonito. Bueno, entonces, la actualización de la deidad última señala la unificación absonita en ese nivel, pues, del puente que decimos que tenemos que cruzar para volver, ¿no? Es que nos fuimos muy lejos, ¿no? Al irnos cruzamos un puente para ir, y pasamos en ese puente del sueño feliz a la pesadilla, y al volver, pues tenemos que superar la pesadilla, corregir nuestra percepción y pasar otra vez por el puente. Bueno, pues surgirá la deidad última con la unificación absonita. La emergencia de Dios el último surge cuando evolucionamos en ese nivel absonito, el siguiente que nos toca después de este.
esa señala la unificación absonita de la primera Trinidad experiencial. Bueno, esto de la Trinidad experiencial no lo vamos a ver aquí porque se corresponde con el último epígrafe del prólogo y ya suficiente abstracción tenemos como para empezar a hablar de las Trinidades experienciales. Y significa la expansión unificante de la deidad en el segundo nivel de autorrealización creativa. El primer nivel de autorrealización creativa es precisamente el que estamos ahora mismo cumplimentando, el nivel finito, el nivel de la pesadilla. Ahí habrá una autorrealización creativa en el Ser Supremo. Todos nosotros, aquí viene el gran misterio, pues seguiremos siendo personalidades individuales, pero a su vez formaremos parte del Ser Supremo. Para los que provenimos de un curso de milagros, el Ser Supremo podría ser el soñador desfragmentado en el nivel finito, ¿de acuerdo? El soñador se fragmentó cuando soñó, se instanció para poder vivir todas las aventuras individuales de todos estos cuerpos que observamos, por ejemplo, en nuestro planeta, pero en el entero universo, gran universo. Entonces será una defragmentación, una unificación, y eso es el soñador habiendo superado la primera fase de evolución, la evolución finita. Ahora, el soñador tiene que seguir unificándose, hay otra fase de unificación, que es precisamente este nivel absonito, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues Dios el último será el soñador habiendo superado la segunda fase de evolución. Bien. Ya no sé dónde estoy. Aquí. Sí, decíamos, significa la expansión unificante de la deidad. Aquí la deidad, bueno, pues es la deidad que está formando el hijo soñador que va despertando, que es deidad también. No es Dios Padre, pero sí es una, digamos, es un descarrilamiento de una parte del hijo. Bien. Esto constituye y significa la expansión unificante de la deidad en el segundo nivel de la autorrealización creativa. Bien, esto ya lo hemos explicado. Ahora, esto constituye el equivalente de personalidad-poder, igual que el Supremo se forma por la personalidad de Dios el Supremo, que viene de allí, el espíritu viene de allí, está en stand-by, y cuando el logro evolucionario se junta con el espíritu, pues surge el Ser Supremo. Bueno, pues aquí, en este nivel, pasa un poco lo mismo. Este nivel es equivalente, entonces hay una sintetización de personalidad espiritual y poder generado por los logros alcanzados en el nivel absonito. Dice, de la actualización en el universo de la deidad experiencial, del soñador, de las realidades absonitas en los niveles que eventúan los valores espaciotemporales trascendidos. Bueno, esto es el nivel absonito, vamos, para que nos entendamos. Dice, la finalización de dicho desenvolvimiento experiencial está diseñada, el fin de esa evolución está diseñado para permitir, esto es interesante, un destino último de servicio a todas las criaturas espaciotemporales. Nosotros, una vez que hemos corregido nuestra percepción y superado el nivel finito del espacio-tiempo del sueño, a partir de ahí dijimos que teníamos que esperar a todos los demás y mientras, ¿qué hacíamos? Pues ponernos a ayudar a todos los demás a seguir evolucionando. Daos cuenta que todos los demás son pues muchos fragmentos que como están proyectados en todo el espacio-tiempo,
pues seguramente van a nacer físicamente dentro de mucho tiempo. Bueno, pues a esos también hay que ayudarles. Nosotros contribuiremos a esa ayuda, ¿no? Y por eso finalizar el desenvolvimiento experiencial de la primera fase finita, finalizarlo nosotros, los que vayamos llegando, implica que pasamos al nivel absonito en el cual podremos ayudar a los siguientes que vayan naciendo físicamente. La finalización de dicho desenvolvimiento experiencial está diseñada para permitir un destino último de servicio. Ese es nuestro destino último de servicio. Tenemos que prestar un servicio a todas las criaturas espaciotemporales, nosotros, cuando lleguemos. Cuando hagamos esa primera corrección de la percepción que tenemos que hacer y superemos la pesadilla y volvamos al sueño feliz, pues tendremos que ayudar a los demás a superar la pesadilla. Permitir un destino último de servicio a todas las criaturas espaciotemporales que hayan logrado los niveles absonitos. Nosotros, que cuando logremos el nivel absonito, pues nos espera ponernos a trabajar para ayudar a los demás. A través de la realización completada del Ser Supremo y por el Ministerio de Dios, el séptuplo, claro. En ese momento ya habrá emergido, cada uno de nosotros vamos contribuyendo en nuestra cuota parte a que emerja el Ser Supremo. Entonces ya pasamos a ese último destino de servicio. Pero el Ser Supremo, claro, sigue emergiendo porque quedan muchos todavía que tienen que evolucionar y que nacerán en el futuro del tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues los que ya vamos evolucionando, pues ya vamos formando parte del Ser Supremo y a su vez somos ya tenemos cada vez más conciencia de ser ese soñador antes de defragmentarse y a su vez seguimos siendo individuales para poder ayudar a los otros que vayan naciendo. Bueno, este es el misterio de la mente desfragmentándose y reunificándose. Y por el ministerio de Dios, el séptuplo, claro, el que nosotros logremos llegar a ese punto absonito, pues tendremos que primero evolucionar y superar el nivel finito. Y para eso nos ayuda el catalejo. Dios el séptuplo, el catalejo, último tramo del cual pues nos suena mucho porque, bueno, pues un miembro del catalejo del último tramo estuvo aquí y le conocimos, fue Jesús. Entonces ya sabemos lo que es la respuesta de Dios al sueño, el envío de los descendentes para ayudar a los ascendentes. Bueno, dice el siguiente párrafo, Dios el último designa la deidad personal, claro, Dios el supremo, Dios el último y Dios el absoluto son personas, todavía no son personas, porque se están formando, por ahora son impersonales, pero llegarán a ser personalidades, llegarán a ser personas a las cuales pues cualquier otra personalidad podrá reconocer y relacionarse con ellas, ¿de acuerdo? Dios el último designa la deidad personal cuando Dios el último se forme después de evolucionar en ese nivel absonito, que funcionan los niveles de divinidad de lo absonito. Claro, hay niveles de divinidad de lo finito, nosotros estamos ahora mismo alcanzando el logro poco a poco de los niveles de esos atributos de Dios, de esa divinidad, pero aquí en el tramo finito, y luego tendremos que seguir adquiriendo divinidad, tendremos que seguir perfeccionándonos en el nivel absonito. Cuando terminemos de perfeccionarnos, de adquirir la divinidad correspondiente al nivel absonito, pues ahí emerge Dios el último. Dios el último designa la deidad personal que funciona, digo yo que funcionará, porque se está ahora mismo en formación, está mucho menos avanzada que el Ser Supremo, porque hay muchas más criaturas, fragmentos de soñador, que han pasado el nivel finito y ahora están evolucionando en el absonito, con lo cual está mucho más avanzado el Ser Supremo que Dios el último.
designa la deidad personal que funcionará en los niveles de divinidad de lo absoluto y en las esferas del universo, del supertiempo y del espacio trascendidos. Es decir, cuando ya tú has salido de la pesadilla del espacio-tiempo, pues estás viviendo una experiencia en la que ya no dependes tanto del espacio y del tiempo como dependemos ahora. Se han medio trascendido, ¿de acuerdo? Bueno, se trascienden completamente al acabar el nivel absoluto, y ahí es cuando ya estás preparado para esa última etapa, para conseguir pasar de lo relativo a lo absoluto. El último es un estado eventual supersupremo, por encima del supremo, por encima de esa evolución y de ese alcance y logro de el nivel de divinidad finito, está por encima, supersupremo, ¿eh? El último es un estado eventual supersupremo de deidad. El supremo es la unificación trinitaria comprendida por los seres finitos. Bueno, sí vamos a hacer una alusión a esto que nos encontramos, este adjetivo, unificación trinitaria. Vamos a hacer una alusión. A ver, porque aunque veremos dentro de un par de sesiones toda la cuestión relativa a las trinidades, y por eso no quiero entrar ahora, pero sí hay que explicar por qué hace esa alusión, por qué está hablando de la Trinidad cada vez que habla de el Ser Supremo y de Dios el Último. ¿Por qué? Bueno, pues es muy sencillo. Allí, primera fuente y centro, es decir, el Padre Universal, esa personalización del Yo Soy, como Padre. Segunda fuente y centro, el Hijo Eterno. Tercera fuente y centro, el Espíritu Infinito. Los tres funcionan individualmente, pero también asociados. Son tres deidades personales, actuales, existenciales, que funcionan o por separado o asociadas. Cuando funcionan asociadas, funcionan en Trinidad. Y al igual que una familia es más que la mera suma de sus miembros, una Trinidad funcional es funcionalmente mayor que cada una de las tres personalidades que la componen. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando se habla de la Trinidad, se habla que los tres están funcionando como uno. Juntos, funcionan como uno porque como son perfectos, pues no hay posibilidad de funcionar como dos o como tres. Cuando se asocian, funcionan como uno. Bien. Lógicamente, esta circunstancia de allí tiene que tener su reflejo aquí. Entonces, el reflejo es que cuando, producto de nuestra evolución, tanto de los descendentes, por ejemplo, Micael de Nevadón, como de los ascendentes, por ejemplo nosotros, asociadamente vamos evolucionando, cuando del resultado surgen el Ser Supremo por haber terminado el nivel finito de evolución, o Dios el Último por haber terminado el nivel absoluto de evolución, tanto el Ser Supremo como Dios el Último reúnen el logro experiencial de aspectos evolucionarios del Padre, del Hijo y del Espíritu, tanto descendentes como ascendentes. ¿Por qué hay aspectos del Padre, del Hijo y del Espíritu descendentes y ascendentes? Bueno, pues vamos a hablar de los descendentes. Por ejemplo, hemos dicho que en Dios el séptuple, que tiene los últimos tres tramos del catalejo dentro del sueño, teníamos el último tramo, los hijos creadores,
paradisíacos, por ejemplo, Micael de Nevado. Bueno, pues estos hijos son un aspecto de el Hijo Eterno, de allí. Los 7 espíritus rectores son un aspecto del Espíritu Infinito. Al final siempre es el yo soy, pero ya vemos que funciona en diferentes manifestaciones. Los ancianos de los días son un aspecto del Padre. Quiere decirse que dentro del sueño sigue habiendo aspectos de cada una de esas 3 personas que luego funcionan asociativamente en Trinidad allí, pero dentro del sueño también hay aspectos de esas 3 personas. Entonces, esos aspectos de las 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu, dentro del sueño, se unifican en el Ser Supremo y se unifican posteriormente en Dios el Último. Con lo cual hay una especie de reflejo de la Trinidad de allí en una especie de Trinidad de aquí. Eso ya lo veremos muy tranquilamente. Por ahora basta con esa alusión para entender por qué habla de lo trinitario cuando habla del Ser Supremo y cuando habla de Dios el Último. Bueno, pues habla por eso, ¿de acuerdo? Y la frase en la que lo menciona es esta: el Supremo es la unificación trinitaria comprendida por los seres finitos. Los seres finitos, tanto los ascendentes, que somos nosotros, que somos los enloquecidos, que somos los que estamos en el grado más extremo del sueño, como los descendentes que bajan a ayudarnos, que aunque tienen la percepción corregida los descendentes, pero sin embargo han tenido que pasar de lo absoluto a lo relativo, se han tenido que meter dentro del sueño y tienen que recuperar lo absoluto. Y lo van a recuperar con nosotros, asociándose con nosotros. Por eso al final podemos ver a un Jesús de Nazaret con nosotros enseñándonos, porque él también va a obtener ahí un cierto nivel de experiencia, muy diferente al nuestro, pero necesita obtener un cierto nivel de evolución para recuperar, igual que nosotros, el aspecto absoluto. Entonces, tanto los descendentes, que ya hemos dicho que son algunos aspectos del Padre, otros aspectos del Hijo y otros aspectos del Espíritu, los ascendentes, que somos los fragmentos del soñador, ya lo veremos más adelante, simplemente lo dejo enunciado. Los fragmentos del soñador, en nuestra evolución, algunos estamos más marcados en nuestra evolución por aspectos del Padre, otros más por aspectos del Hijo y otros más por aspectos del Espíritu. Por lo tanto, la Trinidad de allí, esas 3 personas funcionando como una, asociativamente, tiene un cierto reflejo también dentro del escenario del sueño, porque tanto descendentes como ascendentes, cada uno tiene una relación más particular con cada una de esas 3 personas de la Trinidad de allí, ¿de acuerdo? Por eso dice que el Supremo es la unificación trinitaria comprendida por los seres finitos. El Supremo va a aglutinar la evolución de los 3 tipos de ascendentes que hay: los del Padre, los del Hijo y los del Espíritu, por decirlo de una forma muy burda y para que nos entendamos. Ya veremos más adelante que nosotros somos ascendentes del Hijo, ¿vale? Pero bueno, todo esto ya llegará en su momento. El último, análogamente, paralelamente, es la unificación de la Trinidad paradisíaca, de ese reflejo de la Trinidad dentro del sueño, en crecimiento potencial evolucionario, comprendida por los seres absonitos. Es decir, cuando nosotros pasemos al nivel absonito, pues los que van por la parte del Padre ascendiendo y los que van por la parte del Hijo y los que van por la parte del Espíritu se reunificarán en Dios el Último, que recoge también esos aspectos trinitarios dentro del sueño, ¿vale? Bueno, esto ha costado porque, pues fijaos, si ya lo de entender la Trinidad allí, pues los aspectos de la Trinidad aquí, bueno, espero que haya quedado claro y si no luego en alguna pregunta lo volvemos a aclarar. Sigue diciendo, tercer párrafo.
El Padre Universal, primera fuente y centro, a través del mecanismo de la deidad evolucionaria, el mecanismo de la deidad evolucionaria es que precisamente el sueño se hace porque el Padre de alguna forma tenía previsto, permitió y quiso esa automanifestación suya a través de sus hijos soñadores, alcanzando la perfección evolucionaria. Entonces, lógicamente, como es una manifestación suya, pues es deidad. Llegaremos, somos deidad. No somos Dios el Padre, pero somos deidad, porque fuimos creados exactamente igual, recibiéndolo todo lo que Él era, ¿no? Entonces, por eso somos deidad, y la deidad Ser Supremo que emerja y la deidad Dios el último que emerja, pues estará compuesta por todos los que estamos aquí evolucionando, pero es deidad, ¿vale? El Padre Universal, a través del mecanismo de la deidad evolucionaria, se ocupa en realidad del extraordinario y sorprendente acto de focalización de la personalidad y de la movilización del poder. Un foco, ya sabéis lo que es. Imaginaos el foco que desprende luz, desprende un abanico de luz. Nosotros ahora mismo estamos como proyectados, somos la luz proyectada del foco, pero cuando evolucionemos, iremos hacia el foco y emergerá el Ser Supremo, nivel finito, y Dios el último, nivel absoluto, como focalización de nuestra evolución, de todos los fragmentos. Esa es la desfragmentación de la mente del soñador, esa es la unificación. Estamos viviendo unas experiencias de completa separación y llegaremos a tener una reunificación relativa, primero finita y después absoluta, para pasar después a ser absoluta. Acto de focalización de la personalidad y de la movilización del poder. De la personalidad, aspectos personales dentro del sueño, y de la movilización del poder, aspectos impersonales dentro del sueño. En sus respectivos niveles de significado en el universo. Nivel de lo finito, nivel de lo absoluto, nivel de lo absoluto, justo previo ya al despertar general. En sus respectivos niveles de significado en el universo, de los valores divinos, de la realidad, de lo finito, es decir, hay unos conceptos, significados y valores que tenemos que lograr en el nivel finito. Luego vendrán otros conceptos, significados y valores de divinidad superiores a los finitos, correspondientes al nivel absoluto, una vez que ya hayamos corregido nuestra percepción. Y luego finalmente tendremos que alcanzar algunos conceptos, significados y valores de divinidad, pues ya absolutos, para estar preparados para el salto hacia lo absoluto. Bien, dice el cuarto párrafo. Las tres primeras deidades pasado-eternas del paraíso, es decir, existenciales desde siempre, el Padre Universal, primera fuente y centro, el Hijo Eterno, segunda fuente y centro, el Espíritu Infinito, tercera fuente y centro, serán en el futuro eterno complementadas. ¿Por qué serán complementadas si son absolutas? Bueno, pues porque hubo una diferenciación del yo soy, y esa diferenciación puede volver a una confusión de esos aspectos diferenciados. Nosotros somos una parte de la diferenciación, ¿de acuerdo? No somos absolutos, no somos existenciales, no somos actuales, pero sí formamos parte de las manifestaciones potenciales de Dios que tienen que alcanzar el logro evolucionario y hacerse actuales. Sí, formamos parte de ellas. Por lo tanto, los tres de allí serán, en el futuro eterno, complementados en personalidad, fijaos, por nosotros, por la actualización experiencial de las deidades evolucionarias, el Ser Supremo, Dios el último y Dios el absoluto. El Ser Supremo, Dios el último
y Dios el absoluto. Emergen por el logro evolutivo experiencial en 3 niveles diferentes del sueño. Todos nosotros, todos los fragmentos del sueño, formaremos el Ser Supremo, Dios el último y Dios el absoluto. Y eso al final complementará a los de allí. ¿Veis cómo todo se abre y todo se vuelve a cerrar? ¿De acuerdo? Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu serán en el futuro eterno complementados en personalidad por el logro experiencial de las deidades evolucionarias asociadas, Dios el Supremo, Dios el Último y posiblemente Dios el Absoluto. Aquí dice y posiblemente Dios el Absoluto porque quien revela esto tampoco está muy seguro, porque, bueno, pues llega un momento en que estas cuestiones son difícilmente comprensibles incluso para personalidades que están avanzadísimas. Este revelador es un consejero divino que es un descendente de primerísimo nivel, de un nivel más alto que el de los hijos creadores, incluso. Bueno, pues aún así, cuando habla de ciertas cosas, de ciertos conceptos, rozando el absoluto, pues titubea. Y por eso, pues dice, complementaremos a los 3 de allí con la emergencia de logro evolucionario experiencial de los 3 de aquí, seguro que de 2, del Supremo y del Último, y posiblemente del Absoluto, pero yo no estoy seguro. Nos lo dice el revelador, ¿vale? O sea que no os preocupéis que esto de no comprender las cosas, ya dijimos un día que comprenderlo todo, solo el Padre, ¿de acuerdo? De ahí para abajo, pues cada vez menos todos. Bien. Dios el Supremo y Dios el Último, culminación de la evolución experiencial del nivel finito, Dios el Supremo, y del nivel absoluto, Dios el Último, que ahora están evolucionando en los universos experienciales. No son existenciales, no, existenciales son los 3 de allí. Estos 3 de aquí son evolucionarios experienciales, van creciendo. Aquellos ya están completamente realizados, estos se van realizando. No son existenciales, no son pasado eternos, solo son futuro eternos. Claro, lógicamente, fijaos, allí todo es pasado eterno, todo es desde siempre, es esa existencialidad, esa eternidad que no logramos comprender. Bien, el segundo orden de realidad, la pseudo-realidad del sueño, la pseudo-realidad relativa, no absoluta, supuso, según nos cuenta un curso de milagros, que el soñador enloqueció y se instanció. Con lo cual, el espíritu está como esperando a que esa mente deshaga completamente el error y vuelva. Por eso dice un curso de milagros que el espíritu no se pudo avenir a tal pérdida de poder. O sea, el espíritu se quedó en stand-by. El soñador se quedó como si le imaginamos, pues en coma. Y se instanció múltiples fragmentos que son los que están enloquecidos viviendo esta experiencia. Pero Dios el Supremo y Dios el Último son fases de el despertar del soñador. Y el Espíritu de Dios el Supremo está esperando que la mente de todos esos fragmentos, esto por decirlo de una forma muy simplificada y más bien en terminología de un curso de milagros, que la mente de todos esos fragmentos vuelva a tener cordura y conciencia y pueda volver a interactuar con el espíritu. ¿De acuerdo? Pasada esa unificación que aquí el libro de Urantia a que la mente vuelva, pues le llama la formación del Supremo Todopoderoso.
Bueno, cuando ya el espíritu pueda volver a interactuar con la mente que ha superado el nivel finito de todos los fragmentos, eso va en porcentaje, pues cada fragmento, pues como estamos en el tiempo, pues va por separado, entonces va aumentando en porcentaje, ¿no? Cuando se complete, pues ya hay un cierto nivel del sueño que el soñador abandonará, que será el de pesadilla, y pasará al sueño feliz. Y entonces ahí volverá a ocurrir lo mismo. El espíritu del soñador está esperando a que la mente del soñador evolucione también en ese nivel absonito, en ese primer nivel del sueño, cuando el sueño comenzó, y en ese último nivel del sueño, o penúltimo nivel del sueño, cuando el sueño se va deshaciendo. Y entonces vuelve a haber ahí una reunificación del espíritu con la mente que ya está preparada para alojarlo de nuevo. Entonces, ya no sé a qué venía esta explicación, pero sí, venía lo siguiente. Entonces, esta forma de expresarse, de que Dios el Supremo y Dios el Último son futuro eternos, implica que cuando el sueño hizo que el espíritu se quedase en stand-by fuera, porque no podía el espíritu estar en esta pseudo realidad tan relativa y tan imperfecta, pues cuando haya esa reunificación de la mente otra vez preparada para interactuar con el espíritu, entonces es cuando surgen Dios el Supremo primero y Dios el Último. Y por eso son futuro eternos, porque es como que salen del coma y a partir de ahí ya, pues otra vez para siempre, ¿no? Entonces, por eso diferencia entre allí, que son pasado eternos, desde siempre y para siempre, diferenciándose de esas manifestaciones divinas dentro del sueño, que son desde el momento en el que mente enloquecida desenloquezca y pueda volver a interactuar con el espíritu, de ahí hacia adelante. ¿Vale? Bien. Sí, Dios el Supremo y Dios el Último, que ahora están evolucionando en los universos experienciales, no son existenciales, porque esos son los de allí, no son pasado eternos, esos son los de allí, sino que son futuro eternos, a partir de que vuelvan a poder interactuar la mente evolucionaria y el espíritu, pues a partir de ahí en adelante. Tan solo futuro eternos, eternos temporoespacialmente condicionados, en el caso de esa reunificación en el primer nivel, que es Dios el Supremo, y trascendental condicionados, en esa segunda fase de evolución, que es el nivel absonito, en el que ya se ha trascendido el espacio y el tiempo, pero no se han adquirido conceptos, significados y valores absolutos todavía. Entonces, estás condicionado porque solo tienes conceptos, significados y valores a nivel de lo absonito. Bueno, es una forma de decirlo. Dios el Supremo y Dios el Último son deidades de dotes supremas, últimas y posiblemente supremas últimas. Bueno, esto es muy técnico, pero son diferentes niveles de atributos de divinidad que tenemos que ir consiguiendo. Pero tienen la experiencia de origen universal histórico. Esta experiencia de haber evolucionado dentro del sueño, para que lo entendamos bien, es la razón por la cual, una de las razones por las cuales Dios permitió el sueño, porque solo Él sabía que al finalizar el sueño habría más de lo que habría antes, porque habría todo lo que habría antes, más una experiencia enriquecedora, ¿de acuerdo? Por eso dice, tienen la experiencia de origen universal histórico, y eso es algo más de lo que se tenía antes. No tendrán jamás fin, pero sí tienen un comienzo de la personalidad. Bueno, un recomienzo,
O sea, el libro de Urantia pues no ha revelado todavía toda la cuestión del sueño y de la separación. Es un recomienzo. Son en efecto actualizaciones de los potenciales, lo que puede llegar a ser, eternos e infinitos de la deidad, claro. Pero ellas mismas no son ni incondicionalmente eternas ni infinitas. Efectivamente, pues son fases de logro y de alcance evolucionario dentro del sueño. Todavía no son incondicionalmente eternas ni infinitas, porque eso llegará con el despertar final y el paso de todos a el nivel infinito, absoluto y eterno del yo soy. Al final, pero muy al final. Bueno. Bien, pues esto que hemos visto es Dios el último, que es una especie pues como de paralelismo al ser supremo en el nivel finito, pues paralelamente en el siguiente nivel que es el absoluto, ¿vale? Y vamos a ver si vemos Dios el absoluto, que es muy cortito porque estamos tan lejos de comprender ese último nivel antes del despertar general. Estamos tan lejos de comprenderlo que le dedica muy poquito texto el libro de Urantia, porque dice, ¿para qué voy a dedicarle más si no me van a entender? Pero, bien, para que entendamos un poquito más, esto lo digo yo como especulación porque esto es una armonización del libro de Urantia y de un curso de milagros. Y yo logro armonizar, lógicamente, pues hasta donde alcanzo. Y lo mismo, pues armonizaré mucho más en el futuro, o yo qué sé, pero hasta donde alcanzo. Todo esto puede entenderse de la siguiente forma, hablando desde el punto de vista de un curso de milagros. Surge el sueño y surge la división de la mente. La división de la mente es el paso del conocimiento a la percepción. Ahí se pasa del estado absoluto, infinito y eterno a un estado subabsoluto, subinfinito, aunque sigue siendo, perdón, que me he liado, se pasa del estado absoluto, infinito y eterno a un estado absoluto y eterno, pero que ya no es infinito, ¿vale? Eso es como la división de la mente que permitió pasar del conocimiento infinito a la percepción relativa. Bien. Eso permitió generar después el sueño feliz. Es decir, cuando empezó el sueño, no empezó enseguida el enloquecimiento. Al principio, el sueño era muy bonito. Y entonces, pues, esa es la fase del universo central de Abona. ¿De acuerdo? Eso que le llamamos el puente porque el sueño continúa hacia la pesadilla. Pero esa fase del sueño era feliz. Entonces, ahí se abandonó también lo absoluto. Entonces ya los que experimentábamos en ese momento no éramos ni infinitos ni absolutos, pero sí eternos. ¿De acuerdo? No había empezado el espacio-tiempo. No había empezado el tiempo y el espacio físico-material, pero sí había un cierto concepto de espacio en ese nivel del sueño, ya. Porque el universo central de Abona, lógicamente, pues tiene su cierto concepto espacial, que no es este, pero tiene su cierto concepto espacial. Luego vino el enloquecimiento. Y el enloquecimiento pues ya generó la necesidad de otro tipo de escenario que pudiese manifestar ese enloquecimiento y esa búsqueda de los opuestos. Y ahí comenzó pues los 7 superuniversos, el espacio y el tiempo. Ese podría ser nuestro Big Bang de los científicos, ¿de acuerdo? Ahí, que no fue un Big Bang. Lógicamente, en el libro de Urantia explican perfectamente cómo fue y no fue un Big Bang. Sí hubo explosiones, porque para desperdigar toda esa fuerza y energía que después, procedente del paraíso fuente y centro, que después se tenía que ir concentrando en nebulosas y luego en planetas, pues lógicamente tuvo que haber explosiones, pero no hubo una primera explosión de la cual salió todo y antes no había nada, sino que antes había todo esto que estamos contando precisamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí vino como el tercer nivel del sueño. Tenemos el sueño subinfinito, el subabsoluto y el finito.
El subabsoluto es el absoluto. El finito, pues es donde estamos ahora mismo, ¿eh? El finito ni es infinito, ni es absoluto, ni es eterno, ¿eh? Es el tercer grado. Bien. A la vuelta, a la vuelta, cuando retornemos, primero tenemos que ir, pues, escalón por escalón, grado por grado, fase por fase del sueño. Tenemos que superar el nivel finito, emergerá el ser supremo. Tenemos que superar el nivel absoluto, emergerá Dios el último, y tendremos que superar, pasar de lo subinfinito a lo infinito. Y ahí surgirá Dios el absoluto. Pero eso es lo que nos dicen en Urantia, que estamos muy lejos de comprender y por lo tanto pues no le dedica mucha revelación. Dice, existen muchas características de la realidad eterna, del absoluto de deidad. Además ahora, bueno, pues Dios el absoluto, cuando emerja, tiene cierta identificación con esa manifestación potencial personal que es el absoluto de deidad. Y por eso nos lo nombra aquí. Ya iremos viendo qué relación tiene, ¿no? Al final todo tiene relación, lógicamente. Todo se va unificando y se parte y se vuelve. ¿No? Existen muchas características de la realidad eterna, del absoluto de deidad, esa una de las 7 manifestaciones del yo soy, que permite el sostenimiento del escenario y del sueño en los niveles personales. Existen muchas características de la realidad eterna del absoluto de deidad que no se le pueden explicar plenamente a la mente finita espaciotemporal, a nuestra mentecita material. Pero la actualización de Dios el absoluto, cuando acabe emergiendo Dios el absoluto, tercera etapa de logro experiencial del sueño de ilusión y última, pero la actualización de Dios el absoluto sería a consecuencia de la unificación de la segunda Trinidad experiencial, la Trinidad absoluta. Bueno, ya sabemos que nos hace referencia a lo de la Trinidad, porque lo mismo que allí hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu, aquí hay un reflejo de aquello. Y entonces, pues todo lo que hay dentro del sueño tiene un reflejo con el Padre o con el Hijo o con el Espíritu. Nada más por eso, ¿vale? Por ahora. Esto constituiría la realización experiencial de la divinidad absoluta. Claro, pues ya no podemos corregir más nuestra percepción, ya está completamente corregida y ya podemos pasar al conocimiento infinito. Por lo tanto, constituye la realización experiencial de la divinidad absoluta. Ya no podemos alcanzar más divinidad cuando llegamos a ese punto. La unificación de significados absolutos en niveles absolutos. La mente se ha deslimitado tanto que ya es capaz de captar significados absolutos. Vamos a entender qué es un significado absoluto. A ver, nosotros ahora mismo, en nuestra realidad finita de este mundo, podemos tener un significado que es, por ejemplo, el bien. ¿Qué es ahora mismo el bien? Bueno, pues ahora mismo el bien es que no haya hambre, que haya igualdad, que, en fin, que sea una relación entre todos nosotros inclusiva y que haya amor entre nosotros y tal. Vale. Aquí y ahora. Por eso es relativa. Un significado absoluto es el amor absoluto en todos los órdenes de realidad. Es decir, si fuese en el orden de realidad experiencial, en el del sueño, en esta subrealidad, en esta ficción, eso significaría amor a lo largo de todo el tiempo y en todo el espacio del universo. Eso es un significado absoluto. Lo cual, pues, si ahora mismo nuestro significado del amor es llevarnos bien entre nosotros y que haya gente que no pase hambre y que, en fin, que todo el mundo tenga un nivel
mínimo de dignidad de vida y pues todas estas cuestiones, eso es un significado muy relativo para este momento y este lugar. Un significado absoluto es muchísimo más que eso y nosotros no lo podemos alcanzar ahora. Por eso, desde allí se tiene que atenuar y cualificar la manifestación divina en Dios el séptuple, porque desde allí solo hay significados, conceptos y valores absolutos y no se cruzan con lo que ocurre aquí, que es totalmente relativo, no se encuentra. Entonces, por eso, una vez que se pone en marcha todo el tema del sueño, los descendentes, los ascendentes son los que enloquecen y los descendentes son los que bajan a ayudarles. Pero todos entran en niveles de conceptos, significados y valores relativos e imperfectos. Y tienen que volver a recuperar mentalmente esos conceptos, significados y valores absolutos. Y esto es lo que está muy lejos de que nosotros comprendamos ahora mismo. Esto constituiría la realización experiencial de la divinidad absoluta, el tener atributos divinos a nivel absoluto, es decir, que no puedes tener más y que son aplicables a cualquier orden de realidad. La unificación de significados absolutos en niveles absolutos, pero no estamos seguros en cuanto al envolvimiento de todos los valores absolutos. Bueno, sí, habla de conceptos y significados absolutos, pero el revelador no está seguro de que en esa etapa pre-despertar general logremos alcanzar los valores absolutos. No está convencido. Vale. No estamos seguros en cuanto al envolvimiento de todos los valores absolutos, puesto que no se nos ha informado en ningún momento de que el absoluto cualificado sea equivalente al infinito. Claro, pues lógicamente los valores absolutos son infinitos y esos son posteriores al despertar general. Dios el absoluto es la última fase, pero para tener valores absolutos, para poder pasar al conocimiento hay que tener valores absolutos. Y esos son infinitos, porque el entorno de allí es infinito. Entonces, bueno, pues imaginaos, hay que cumplir algunos requisitos más. Ya los veremos cuando lleguen. Destinos superúltimos, por encima de los últimos, destinos absolutos, están involucrados en significados absolutos y espiritualidad infinita. Claro, es eso que un curso de milagros dice, y el último paso lo da Dios. Bueno, pues que el último paso lo da Dios, lo dice un curso de milagros, pero no lo dice el libro de Durantia, porque un curso de milagros revela más cosas en algunos aspectos que el libro de Durantia. Entonces, bien, pues ya sabemos que ese último paso, pues Dios interviene de alguna forma en ese despertar general y paso al conocimiento, a lo infinito, a lo absoluto, logrado, etcétera, etcétera. Destinos superúltimos están involucrados en significados absolutos y espiritualidad infinita, y sin estas dos realidades no logradas no podremos establecer valores absolutos. Hasta que nuestra mente, yo creo que esto hay que interpretarlo así, hasta que nuestra mente no esté preparada para pasar al conocimiento, deslimitada completamente de todo lo que la limitó y lo que la atenuó y lo que la cualificó dentro del sueño, hasta que no esté preparada para comprender esos significados y esos conceptos absolutos, no podrá integrar los valores absolutos que corresponden al entorno de allí. Yo creo que significa eso. Bien. Último párrafo de hoy. Dios el absoluto es la meta, el final, del logro realización de todos los seres superabsonitos. Claro, los que ya han terminado el nivel absonito son superabsonitos. Es que no hay ni términos con los que explicar esto, por eso se tienen que inventar palabras, porque no hay un término equivalente en el lenguaje nuestro que pueda. Entonces, por eso se inventan el término absonito y por encima de lo absonito, superabsonito, que también podría ser equivalente a subinfinito. Es para decir, no, es que hay una fase ahí todavía previa antes de pasar al conocimiento. Bueno, pues
después. Dios el absoluto, esa emergencia de ese ser, es la meta del logro o realización de todos los seres superabsonitos que lo formarán. Nosotros cuando estemos en ese nivel. Pero el potencial de poder y personalidad de la deidad absoluta trasciende nuestro concepto, incluso el de los reveladores. Y titubeamos al hablar de aquellas realidades que están tan enormemente alejadas de la actualización experiencial. Este que revela es un descendente. Este vino de allí para ayudar aquí. Y entonces pagó un precio por entrar en el sueño. Perdió. Tuvo que pasar del conocimiento a la percepción también. Entonces, perdió. Con lo cual ahora él mismo pues titubea cuando habla del conocimiento, lógicamente, ¿vale? Bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hoy es quiero decir, las dos siguientes sesiones puede ser que sean aún más abstractas que esta, pero ya solo quedan dos. Con lo cual, tranquilidad, porque después de dos a leer. Bien, pues Prospector Eldu, abrimos preguntas y si es que con este nivel de abstracción hay alguna. Impresiones, pensamientos. Fíjate, hoy no hay ni chat, es lógico. Cualquier cosa que queráis comentar, este es el momento. Sí, no te oigo muy bien, Berta. Ah, pues no te escucho con claridad, no te entiendo muy bien. Inténtalo si quieres y a ver si puedo, o escríbelo en el chat, como quieras. ¿Alguno más que se aventure a decir cualquier cosa? Mientras... Hola, Vicente. Sí. Sí, cuando acabemos el prólogo está siendo lectura explicada. Es decir, leo yo y lo voy explicando. Pero cuando empieza la parte 1 del libro de Urantia, el documento 1, el Padre Universal, ya sí que se puede leer por cada uno en su casa. Entonces diremos, pues leer estos 3 epígrafes o estos 4 o este documento. Y ya las sesiones serán para explicar cosas que yo sé que hay que explicar, pero mucho menos de lo que es el prólogo. Entonces, cada uno lee en su casa y luego haremos sesiones de preguntas y respuestas sobre eso que se ha leído y de aclaración de algunas cosas que considere yo que hay que aclarar. Sí, lectura explicada vamos a hacer nada más que... No, serán pues lo que duren las sesiones, porque bueno, pues somos muchos y supongo que todo el mundo tendrá preguntas. Lectura explicada va a ser del prólogo y luego de todos los documentos que son, que no sé si son muchísimos, son... a ver que me pongo las gafas, de los 190 documentos que son, creo, pues luego haremos lectura explicada nada más que de 8 o 10. 196 documentos. Bueno, pues leeremos todos, cada uno en su casa, salvo 8 o 10 que hay por ahí, que volveremos a hacer lectura explicada, igual que estamos haciendo ahora del prólogo, porque son un poco complejos, pero ya la mayoría lo podéis leer todo vosotros en casa y iremos sencillamente pues haciendo sesiones de preguntas y respuestas. Pues yo creo que 10, 15, 20, 15 caras de libro por semana podrá estar bien. 10, 15 caras.
Según el grado de dificultad de lo que se lea, pues pondré menos o pondré más. Y lo que coincida con eso, ajustaremos a epígrafes o a documentos, lógicamente. Sí, sí, porque ya se puede leer con cierta soltura y más cuando ya hemos atisbado un poquito algunas de estas cosas, ¿no? De nada, Vicente. Bueno, ahora sí que hay algo en el chat. Dice Berta, es inspirador y sobre todo profundo. Quería comentar que todas estas apreciaciones y tener la lectura aporta a la apertura sobre nuestro camino y los aspectos que podemos empezar a tener en cuenta. Muy abstracto, desde luego. Sí, sí, esta parte del prólogo, lo hemos dicho siempre, es muy abstracta. Luego, de los 196 documentos, hay abstractos 10, no hay más. Los demás se pueden leer por cada uno. Pero sí, sí, el prólogo es demoledor. O sea, el prólogo, pues, ¿cuánta gente se compra el libro Durantia y empieza a leer el prólogo y dice, no me entero de nada y vuelve a la estantería? Claro, el prólogo es demoledor. Sí, sí. Bueno, pues, si no tenéis más dudas, preguntas, impresiones, comentarios, pensamientos en alto. Sí, Alejandra. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí. Bueno, una pregunta. Sí. Todo eso que explicaste ahora, ¿no? El potencial, del existencial, bueno, todo lo que tiene que ver cuando vos decís que se actualiza. Cuando se actualiza siempre es, o sea, en nuestra percepción, para el absoluto, para el último. O sea, siempre es nuestra percepción. Crecimiento, evolución, logro, Claro. cada vez mayor siempre es ascendente, o sea, sí. es nuestra, digamos, de nosotros enloquecidos, sí. en ese nivel ascendente. Mira, nosotros somos espíritu, pero ahora mismo no interactuamos con el espíritu porque nuestra mente está tan enloquecida que no, el espíritu, como dice un curso de milagros, no se aviene a tal pérdida de poder. Entonces, el espíritu es actual, pero nuestra mente ahora mismo está en potencia. Nuestra mente no sabe nada y tiene que lograr recordarlo todo. Entonces se actualizará para poder encontrarse con el espíritu de nuevo. Claro. O sea, tanto Dios el absoluto, Dios el último, o sea, Dios no cambia. Lo que va cambiando y actualizándose es nuestra mirada, digamos, a medida que ascendemos. Sí. Es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que como nosotros, como todo al final, en última instancia todo es Dios, porque Dios lo abarca todo, y nunca ha dejado todo de ser Dios, fuera del sueño y dentro del sueño, todo. Pues digamos que por eso el libro de Urantia te describe como que la evolución de los fragmentos de los soñadores, según va alcanzando niveles de logro, el finito, el absonito, el absoluto, pues va permitiendo que el espíritu se encuentre con una mente que puede interactuar con él. Y esos son niveles divinos. Y esos son manifestaciones de Dios, porque al final todo es Dios internamente, pues por su voluntad, pues realizando todas estas transacciones múltiples. Claro. Pero a medida que vamos ascendiendo, nosotros vamos a ir percibiendo, hablo nosotros entre comillas, ¿no? Pero vamos a ir percibiendo esas actualizaciones de las que habla este libro. Sí. No, la aventura que nos queda es impresionante. Y haces bien en decirnos otros, porque nos queda bastante tiempo de hablar de nosotros. Como nosotros mismos. Nos queda bastante Lo dije con decir que estamos enloquecidos. Sí, es que fíjate que date cuenta que incluso cuando has corregido la percepción completamente, tienes una sensación de unidad, pero no has perdido la individualidad. Has corregido tu percepción, pero sigues hablando de ti.
no tenemos que asociar enloquecimiento a... Es decir, por eso insiste tanto un curso de milagros. Mira, estás enloquecido, tienes que corregir tu mentalidad, tu percepción de errada a correcta, a fidedigna. Y eso no tiene nada que ver con pasar al conocimiento, es que no tiene nada que ver, es que es otra cosa. Claro. Entonces, seguiremos soñando en el sueño feliz. Y seguiremos siendo nosotros. Yo quiero el sueño feliz, para eso trabajo. Bueno, gracias. De nada. Yo tengo una pregunta para Mariam, sí. Sí, a ver cómo es eso. Como tú eres el que nos orientas en el libro de Gracia, pero también soy amor, de repente es como una especie de esquizofrenia, ¿no? Porque aquí escucho decir, estamos enloquecidos, somos unos cafres, ¿no? Que también me gusta mucho esa expresión, somos unos cafres. Y es verdad que lo somos en un nivel. Pero mañana te escucho en un curso de amor y es, bájate el corazón que está todo hecho. Y es como, de repente digo, me hace sentido en los dos casos, pero, sí, pero parece muy contradictorio. Son diferentes niveles de exposición y con diferentes propósitos, pero todos productivos y todos armonizables y todos enriquecedores. Y desde luego que se van armonizando. Yo te lo digo por experiencia propia, que llega un momento en que todo está armonizado, que no hay contradicciones, ni dudas, ni nada. Sí, yo no lo siento como, o sea, en mi experiencia no me hace ruido, pero digamos, podría ser dicho con un cierto humor que somos unos cafres que podemos encontrar una vía directa al corazón. Exacto. Sí, Cafres es en tanto que, es decir, tú imagínate tú ahora mismo puedes estar en un momento perfectamente lúcido o, por ponerte un ejemplo, que has tenido una fiesta y son las 6 de la mañana y no estás nada lúcido. Es decir, te identificas más o menos con la locura y con la desintegración, pero no pierdes lo que eres tú. Con lo cual se puede hablar de ti como un cafre cuando estás refiriéndote a esos aspectos involucionados de identificación con la oscuridad, pero también se puede hablar de ti como Dios que eres. Claro. Son nada. Bueno, Berta ha comentado un par de cosas más en el chat, que las tenéis ahí. Iluminador, interesante, y seguimos. Me gusta mucho pensar en la parábola del hijo pródigo cuando estoy en estas enseñanzas. Claro, la parábola del hijo pródigo es la primera vez, bueno, no es la primera vez, pero fue, en palabras de Jesús, de las veces en las que más claramente se ha explicado todo esto que explica el libro Durante y un curso de milagros, todo esto es la parábola del hijo pródigo. Claro, una simplificación pues para comprenderla en lo esencial que hay que comprender de todo esto. Además, lo esencial es esa frase final del padre que ve a su hijo que llega y sale corriendo a recogerle, sale corriendo a encontrarse con él. Eso es lo que significa que el último paso lo da Dios, de la percepción al conocimiento. Y entonces justo el paso de la percepción al conocimiento es cuando el hijo dice, padre, no te merezco porque he derrochado toda tu herencia. Fíjate que nuestra herencia es el amor y estamos aquí derrochando nuestra herencia porque no la reconocemos. Bueno, pues él se refiere a la herencia de que se había gastado la fortuna que le había dado el padre, ¿no? Bueno, pues cuando el hijo le dice, no soy digno de ti porque he desperdiciado tu herencia, el padre le dice, hijo mío, mi único tesoro eres tú. Y ahí enlazamos con un curso de amor. Aquí el único que se tiene que realizar es nosotros. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que adquirir, recuperar la conciencia de que somos el tesoro, de que todo lo demás no importa.
sino nuestra realización y nuestro recuerdo. Bueno, pues sin más, vamos a ir acabando y la siguiente sesión empezamos con los 3 absolutos. Ya os he dicho que un poquito de paciencia porque las siguientes 2 sesiones son también muy abstractas. Y nada más, muchas gracias. Dejamos de grabar. Un abrazo. Gracias.